Padre, estamos delante de tu presencia, Dios, y queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Nos deleitamos en tu presencia y te damos gracias porque tú estás levantando dentro de esta casa, Señor, un puñado de hombres y mujeres que dicen sí al mover de tu espíritu. Gracias por las palabras proféticas que hoy trajiste a esta casa y por los instrumentos que usaste. Sigue levantando más valientes, sigue levantando más gente dispuesta a escuchar la voz de tu espíritu y a moverse en sintonía con aquello que surge de tu corazón. Haznos valientes, haznos esforzados. Sobre todo, Señor, permite que crezcamos en fidelidad. Te damos a ti la gloria, Padre, y te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. Que la palabra que envías para nosotros caiga en buena tierra y, Señor, que en todo lo que hagamos en este día, tu nombre sea altamente glorificado. Te damos a ti toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, el ministerio más sublime. Diga después de mí, el ministerio más sublime. Vamos a leer, por favor, la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios, capítulo 4, verso 11. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura de la siguiente manera. Él mismo, refiriéndose a Cristo, cuando la palabra del Señor en este pasaje dice, Él mismo, ¿de quién nos está hablando? De Cristo. Amén. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el Dios de esa iglesia? Amén. Bien, dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Cristo es quien constituye a sus ministros, quien nos llama a su servicio y nos comisiona para llevar a cabo una labor en particular con la finalidad de edificar su reino y perfeccionar a los santos. Cuando hablamos del ministerio más sublime, amados hermanos, no estamos apuntando a estos ministerios de gobierno, porque estos ministerios de gobierno fueron establecidos por Cristo para la consolidación de su iglesia y para el perfeccionamiento de los santos. Diga después de mí, los ministerios expresados por Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, son ministerios de gobierno. Esto es muy importante porque muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta que el propósito de Cristo al establecer autoridades al interior de la iglesia es la de consolidar al cuerpo de Cristo. La función del apóstol, la función del profeta, la función del pastor, del evangelista y del maestro son esenciales y fundamentales para que una iglesia camine y camine bien. Pero es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que Cristo estableció estos ministerios para consolidar su obra, dándole a cada uno de estos ministerios una función en particular. Y no hablamos de preeminencia ni de superioridad. No es más grande el apóstol que el pastor. No es más grande el profeta que el evangelista. No es más grande el evangelista que el maestro. Son diferentes y sus funciones son distintas. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta lista que Pablo expresa en Efesios capítulo 4, 11, está enfocada en una función en particular: edificar a la iglesia y perfeccionar a los santos. Pero no es la única forma de ministrar a Dios.
Entonces, es importante que como hijos de Dios entendamos que la palabra ministro y ministerio proceden del vocablo griego diáconos, los cuales están profundamente vinculados al concepto de servicio. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, si alguno de ustedes anhela obispado, a buena función aspira. En otras palabras, si alguno de ustedes desea ser parte del cuerpo de Cristo y servir en el cuerpo de Cristo, lo que usted está deseando es algo digno de admirar. Pero es importante que entendamos, amados hermanos, que no es la única manera en la cual nosotros podemos servir a Dios. ¿Cuál es entonces el ministerio más sublime? Bueno, como ya le mencioné, ningún ministerio, ningún área de servicio está en competencia consigo misma. Pero es importante que entendamos que si Dios ha depositado sobre nosotros su gracia, su poder y autoridad, es con la finalidad de que nosotros podamos ser útiles al propósito para el cual fuimos llamados por Él. Hay dos formas muy básicas y sencillas en las cuales nosotros podemos servir a Dios. A la que más estamos acostumbrados es a la forma horizontal, donde nosotros a través de los dones que Dios ha depositado en nuestra vida, servimos a nuestro prójimo. Es decir, la función del apóstol se enfoca en ese trabajo horizontal. La función del pastor se enfoca en ese trabajo horizontal. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que el ministerio más sublime es aquel que no tiene un final. En la eternidad ya no habremos apóstoles, ya no habremos pastores, ya no habremos evangelistas, ya no habremos maestros, ya no van a existir profetas. Habrá un ministerio que perdure hacia la eternidad. Y ese es el ministerio más sublime. Esa es la forma de servicio más grande que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar día con día aspirando a ejercer. Y es importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros ha sido llamado a ministrar al Señor en función de aquello que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versos del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Todo lo que hemos leído en el contexto nos lleva a este punto crucial para entender cuál es el ministerio más sublime. Y en esta porción la Escritura nos habla de nuestro sacerdocio. Cristo, más allá que constituirnos como apóstoles, pastores, maestros, evangelistas o profetas, después de habernos hecho sus hijos, puso sobre nosotros un manto espiritual de un sacerdocio santo. Tú eres un sacerdote delante de Dios. Y es importante que lo entiendas.
Porque cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de un linaje que ha sido escogido por Dios para poder acercarse a Él y ministrarle sacrificios espirituales que Dios acepta con agrado por medio de Jesucristo. En la antigüedad había un linaje especial y eran los descendientes de Leví. Leví estaba compuesto por 3 diferentes clanes y cada uno de estos clanes tenía una actividad distinta. Pero hay algo muy interesante y es que todos los descendientes de Leví tenían la facultad de poder acercarse a Dios y ministrarles en su presencia. En algún tiempo, en la iglesia se consideró que los levitas eran nuestros hermanos que nos ministran en la alabanza y la adoración. De hecho, todavía hay muchos cristianos que lo consideran así. Son levitas. Pero no es así. Porque una vez que cambia la ley, cambia el sacerdocio. Eso lo encuentra usted en Hebreos. Cuando cambia la ley, cambia el sacerdocio. ¿Qué significa esto? Que en la antigüedad, antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la manera en la cual los hombres se vinculaban con Dios era a través de la ley de Moisés. Usted ya no se vincula con Dios a través de la ley de Moisés. Así que la ley de Moisés ha sido cumplida por Cristo, porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero al cumplirla, para nosotros los que estamos en Cristo, dicha ley queda obsoleta. Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. ¿Entiende esto? Y en la ley de la gracia no es que se quede vacío el lugar del sacerdocio, más allá que un sacerdocio que funge de manera temporal. Ahora Dios nos hace partícipes de un sacerdocio que funge de manera permanente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En la antigüedad, en el sacerdocio que era regido por la ley de Moisés, los sacerdotes llegaban ancianos, morían y sucedían a alguien en el ministerio sacerdotal. Ahora, en la gracia, Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, quien es rey por siempre y para siempre. Entonces, todos los que somos pueblo del Señor, todos los que somos hijos de Dios y nos sabemos sacerdotes de Dios, ¿bajo qué régimen servimos al Padre? No es bajo el régimen de Leví, es bajo el régimen de Melquisedec. Entonces, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, siendo Cristo nuestro sumo sacerdote. ¿Lo está entendiendo? Eso es de suma importancia que lo tenga presente. ¿Por qué? Porque como sacerdotes hemos sido llamados por Dios para ministrar sacrificios delante de Él. Vean lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 5. Fíjese qué hermoso es lo que la Escritura dice. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Es decir, cuando tú te acercas a Cristo, te haces uno con Él en espíritu. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro nos lleva un poquito más allá y nos dice, no solo compartes naturaleza, compartes privilegio. Y eso es algo muy tremendo porque no solo somos hijos, también participamos de su sacerdocio. Y vean lo que dice el apóstol Pedro, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Es decir, ustedes adquieren la misma naturaleza y la misma función que hay en Cristo.
Y entonces, partiendo del entendimiento de su diseño y función, con ustedes se puede edificar. Amén. Si nosotros ignoramos nuestro diseño, ignoraremos nuestra función. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a intimar con Dios. Porque en la medida que profundicemos en esa intimidad, su revelación acerca de su propósito para nuestra vida irá en aumento. Recuerde que toda revelación de parte de Dios para nosotros los hombres es parcial y progresiva. Cada vez que usted camina en obediencia, Dios le va revelando más, le va mostrando más. Pero necesita usted dar pasos firmes que le permitan acercarse a Él y conocer más de Él. Amén. Entonces vea lo que dice el apóstol Pedro. Son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo. Cuando tú entiendes para qué Cristo te llamó y cuál es el propósito y la función que debes de desempeñar, no solo en el sentido horizontal, que es poner al servicio de los demás los dones que ha puesto sobre de ti, sino entender que eres un sacerdote de Dios y que tienes una función no solo horizontal, sino que la más importante es la vertical de ministrar al Señor, entonces tu vida cambia de nivel. Muchos de nosotros nos preocupamos tanto por las apariencias. ¿Qué puede decir la gente de mí en derredor cuando la opinión más importante es la que puede tener Dios acerca de nosotros? ¿Se da cuenta cómo es más importante mi relación vertical que mi función horizontal? Antes que ser pastor y poder ministrar al pueblo de Dios en una función horizontal, yo tengo que pararme como hijo de Dios y entender que soy un sacerdote de Dios y que tengo que ministrarlo a Él, para entonces poder recibir de Él aquello que en mi función yo pueda impartir de manera horizontal. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Dice la Escritura, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y cuáles son esos sacrificios que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese ministerio sublime que me conecta directamente con Dios? La respuesta fundamental es nuestro sacerdocio que ofrece el sacrificio de adoración permanente delante de Dios. Entonces, ¿cuál es este ministerio más sublime? El ministerio del adorador. Si usted se entiende sacerdote de Dios, su función más importante es adorar al Señor. No hay algo que sea más sublime que poder entrar a la presencia del Padre y adorarle. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Muchos de nosotros no estamos dispuestos a entrar porque no hemos entendido cuál es nuestro lugar en la presencia de Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer para merecer estar en la presencia de Dios. El profeta expresa y dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Pero cuando está como mediador Cristo, entonces no hay acción más sublime que nosotros podamos realizar para poder ministrar y servir a Dios que adorarle. Porque el sacrificio de adoración, amados hermanos, implica una completa rendición de todo lo que somos, de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, delante de aquel que concebimos superior a nosotros mismos. Tú no vas a adorar a algo que concibes inferior a ti. Y por esta razón es que muchas veces a muchos les cuesta trabajo adorar. Porque no tienen un concepto amplio de quién verdaderamente es Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado, Cristo te ha constituido como un sacerdote. Así que espero
que lo entiendas y que a partir de hoy tu ministración a Dios en adoración sea contundente, sea apasionada, sea generosa y sea digna de aquel que te constituyó. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Esto es muy importante. Eres un sacerdote de Dios. Muchos de nosotros nos justificamos diciendo, ay, bueno, es que yo no soy el pastor. Es que yo no soy un profeta. Es que yo no tengo un ministerio. Es probable que no estés desarrollando tu función horizontal dentro del cuerpo de Cristo, pero el hecho de que tú te concibas hijo de Dios, eso te implica y te obliga a desempeñar un ministerio vertical, donde tu responsabilidad es presentar delante de Dios un sacrificio de adoración. No estoy diciendo de cantos, porque a veces solamente encajonamos la adoración en los cantos lentos. Y no, adoración, amados hermanos, implica todo lo que somos y todo lo que tenemos. Adoración es rendición. Mire, considere lo siguiente. Para todo creyente, la adoración debe convertirse en esa actividad fundamental de su vida. Cuando vas a tu trabajo, tú estás adorando. Cuando estás enseñándole a alguien los principios de la vida cristiana, tú estás adorando. Cuando vas a pagar tus impuestos, tú estás adorando. Cuando te encuentras en la calle, tú deberías estar adorando. Debemos aprender que la adoración es para nosotros como el aire que respiramos. Por eso el salmista lo expresa de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, ejerza su servicio vertical. Presente delante de Dios un sacrificio. Todo el que respira y que se sabe hijo de Dios, tiene el privilegio de tener acceso irrestringido a la presencia de Dios, porque no hay restricción. Cada uno de nosotros determina qué tan cerca de Dios queremos estar. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, para todo creyente, la adoración debe convertirse en esa actividad fundamental de su vida, la cual le permitirá alcanzar un desarrollo cristiano óptimo. ¿Te sientes estancado? Te hace falta adorar. Y adorar es rendirte. Adorar no es venir y cantar. Adorar no es levantar las manos y llorar. Puede ser que en algún momento de nuestra adoración estos elementos formen parte de lo que estamos presentando delante de Dios. Pero no son en esencia adoración si no tiene un corazón que lo respalde, si no tiene una voluntad que lo sustente. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, para todo creyente, la adoración debe convertirse en esa actividad fundamental de su vida, la cual le permitirá alcanzar un desarrollo cristiano óptimo. Es a través de la adoración que un verdadero sacerdote ofrece sus sacrificios delante de Dios, entendiendo que todo en la adoración gira en torno, lea conmigo, a buscar agradar a Dios. Hace cerca de 3 años surgió una canción muy hermosa que fue de mucha bendición al pueblo mexicano e hispanohablante. Y quien la cantaba era el salmista Marcos Witt. Y usted la escuchaba sonar en muchos hogares cristianos, en muchos transportes donde el chofer era cristiano, porque fue realmente un boom. Y usted se acordará de la letra cuando él expresaba y decía, yo quiero ser un adorador. Oh, oh, oh. Y la gente se prendía y le encantaba esa canción. Pero la adoración va más allá de cantar. La adoración va más allá de obedecer. Porque muchos limitamos la adoración hasta la obediencia. Pero ¿qué hay después de la obediencia? ¿Se ha preguntado?
Después de la obediencia viene la humillación de nuestra carne. Y es ahí donde surge la verdadera adoración. Necesitamos atravesar el proceso del adorador. Recuerde usted, hace algún tiempo, y próximamente volveré a dar clases con pizarrón, pero recuerde que hace algún tiempo les di una enseñanza que se titula La vida del adorador a través del tabernáculo. Y les enseñaba cosas bien poderosas, como que cuando tú estás afuera del tabernáculo, lo primero que ves es una puerta retocada artísticamente que representa a Jesús y representa la síntesis de los 4 evangelios. Tras la puerta, que es Cristo, ¿recuerdan cuando Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? Bueno, en la costumbre de los judíos, ellos llamaban a cada uno de los accesos dentro del tabernáculo de esa manera: camino, verdad y vida. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que les está diciendo, yo soy el único acceso a la presencia de Dios. Pero, oh sorpresa, tú atraviesas la primera puerta del tabernáculo y lo primero que te encuentras es el altar del sacrificio. Y esto haría a muchos creyentes hoy día darse la vuelta con su Biblia y decir: perdonen, no acepto. ¿Por qué? Porque no queremos ser quebrantados por Dios, no queremos ser humillados. ¿Cómo puedes llegar a que tu vida se convierta en un perfume, en una fragancia agradable en la presencia de Dios si no quieres lo primero, morir? Amados hermanos, la adoración implica todo lo que eres y todo lo que tienes, y no es venir aquí a experimentar una catarsis donde te recuerdas todo lo mal que te ha ido durante los últimos meses y tratar de desbordarte emocionalmente por todo lo que estás pasando. Eso eso no funciona. Porque cuando tú lo manejas de esa manera, tú eres el eje de todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás experimentando. Tú eres ese centro, y adoración es precisamente desaparecer tú para que Él sea glorificado. Esto lo vemos claramente plasmado en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Cuando Isaías ve al Señor en su trono excelso, él dice que hay unas criaturas en torno al trono de Dios, y él describe a estos querubines y serafines como seres alados. Y estos tienen 6 alas. Y él dice que con 2 de estas alas cubren su rostro, con 2 de esas alas vuelan, y con otras 2 cubren sus cuerpos. ¿Por qué? Porque nos enseña en esa expresión cosas bien interesantes de la gloria de Dios. Cuando tú estás delante de la gloria de Dios, es imposible soportar y tolerar tanta belleza, tanta santidad y tanta perfección. 2, las alas que empleaban estos para poder acercarse a Dios nos habla de un ciclo de crecimiento constante. Tú debes entender que la adoración no es llegar a tu punto máximo y a partir de ahí simplemente disfrutar. No, siempre hay una nueva etapa en Cristo que puedes seguir experimentando y que puedes seguir descubriendo. 3, porque cubrían sus cuerpos, porque eran tan sublimes, tan hermosos, tan delicados y perfectos, que podían de alguna manera distraer al profeta de lo que en realidad era el objetivo por el cual él estaba allí. Tú no vienes aquí para ver a los músicos, tú no vienes aquí ni siquiera a escucharme a mí. Tú vienes aquí a escuchar la voz de Dios, tú vienes aquí a disfrutar de la presencia de Dios. Todos somos menos importantes que aquel a quien venimos a buscar. Entonces, cuando estos seres se cubrían el cuerpo, estaban indicándole al profeta: no te distraigas, enfócate en aquel que es digno de tu alabanza y de tu adoración. Amén. Qué importante es que nosotros, amados hermanos, entendamos esos principios, porque solo de esta forma vamos a poder ofrecerle a Dios una adoración que busque con esta agradarle.
y que no se limita a cantar, no se limita a obedecer, trasciende hasta ser humillado delante de aquel que es digno. Vea lo que dice Levítico capítulo 22, verso 29. Es bien importante, amados hermanos, que ninguno de nosotros menosprecie el Antiguo Testamento, porque aun cuando Cristo vino a cumplirlo, no por eso lo abolió. Ciertamente ya no nos regimos por esta ley, pero es importante que usted entienda que todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Y hay un elemento bien valioso que debemos de considerar al momento de examinar cualquier tipo de enseñanza o doctrina, y es la armonía bíblica. Para que una enseñanza pueda concebirse como bíblica, no basta con que sea extraída de la Biblia. Porque ¿de dónde cree que surgió la secta de los testigos de Jehová? De la Biblia. Tergiversaron la escritura y tienen enseñanzas basadas en la Biblia, pero no obedecen en el sentido estricto de guardar una armonía bíblica. Es decir, que si usted compara sus enseñanzas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, va a haber discrepancias. Si queremos nosotros tener una enseñanza bíblica saludable, debemos de procurar que ésta atraviese los filtros de ser cristocéntrica, haber sido avalada por la iglesia primitiva y que tenga armonía bíblica. Si cumple con estos elementos, esa enseñanza tiene autoridad de proclamarse bíblica. Muchos se andan justificando y diciendo, ya el diezmo no es de Dios, porque está en el Antiguo Testamento. Dice, hay muchas maneras de comprobar su error. Y de entrada yo mencionaría solo un principio para esas personas que argumentan que no deberíamos de considerar el Antiguo Testamento como una forma de traer luz a nuestra vida a fin de comprender el Nuevo Testamento y avanzar en la voluntad de Dios. El diezmo no surge con la ley de Moisés. El diezmo es confirmado por la ley de Moisés. El diezmo viene de los patriarcas. En este sentido, Abraham. Ahora, la Escritura enseña que nosotros somos concebidos en Abraham. Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec. Y nosotros hoy somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, siendo Cristo nuestro supremo y sumo sacerdote. Cuando usted diezma, no diezma según el orden de Leví, usted diezma según el orden de Melquisedec. ¿Comprende? Y en ese diezmo, usted debería ser entendido para comprender que cuando el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, le está abriendo la posibilidad para que usted no se conforme con entregar el 10%. Si en su posibilidad está, usted puede entregar el 20, el 30, el 40, el 50, según su corazón lo determine. El apóstol Wynne Myers, que ya está en la presencia de Dios, él siempre daba un testimonio con mucha humildad de la forma en la cual él manejaba sus finanzas. Y él decía, yo comencé diezmando fielmente el 10% de mis ingresos. Y yo veía cumplir en mi vida la promesa de pruébenme en esto y yo abriré las compuertas de los cielos. Después, para vivir bien, yo podía despojarme del 20%. Y lo hacía para que la obra de Dios creciera. Dios siguió cumpliendo su voluntad en mí y su palabra. Y después di el 30, el 40, el 50, el 60. Hasta que finalmente diezmé el 90% y yo me quedaba con el 10%. Y para mí era más que suficiente porque no solo suplía mis necesidades, sino me daba para todavía ser generoso. ¿Comprende? Entonces, cerrando el paréntesis, si nosotros ministramos a Cristo según el orden de Melquisedec, el diezmo no ha caducado. Y se aplica lo dicho por el profeta Malaquías.
¿Robará acaso el hombre a Dios? Considéralo. Porque eso también es parte de nuestra adoración. No es solo venir y cantar, levantar las manos y llorar. Es entregar todo lo que somos, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra vida. Vean lo que dice Levítico 22, verso 29. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, léalo conmigo, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Vamos con el caso de Ananías y Zafira, para no abandonar el caso de las finanzas, que a veces creemos que es algo muy poco espiritual. ¿Sabía usted, antes de adentrarme a esto, que Jesús habló más del dinero que del infierno? Porque el amor al dinero le va a llevar al infierno. Y es importante que seamos equilibrados, amados hermanos, y que entendamos que es nuestro privilegio. Por eso dice la Escritura, cuando le ofrezcas a Dios, dáselo de tal manera que le sea agradable. ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante donde posiblemente el mesero está teniendo un día muy difícil, muy pesado? Tal vez está teniendo conflictos con su familia o lo acaba de regañar su jefe de piso y de repente llega muy molesto a su mesa y le dice, ¿qué va a ordenar? Y lo ve usted impaciente y cuando llega le avienta el plato. ¿Usted disfruta esa comida? Cuando presentes delante de Dios algo, hazlo de tal manera que te sea bien recibido. ¿Cómo presentas tu diezmo? ¿Con tristeza? Ay, tengo que dártelo, pero pues a ver si sí cumples. Esa es una grosería. Cuando usted presenta sus ofrendas, sus diezmos, y de ellos sustrae para usted porque considera que Dios no puede ser fiel, esa es una falta de respeto delante de Dios. Íbamos al punto de Ananías y Zafira. Ellos quisieron quedar bien con Pedro. Vendieron un terreno y cuando se dieron cuenta de la cantidad que tenían que presentar delante de Dios, pues ya no les gustó y dijeron, bueno, ¿qué te parece si le entregamos al apóstol solo la mitad? Total, él ni sabe. Oye, pero pues de acuerdo a lo que pactamos con Dios es dárselo todo. Ni se va a dar cuenta. Y así lo hicieron. Y el apóstol Pedro, teniendo palabra de ciencia, le dijo, Ananías, ¿vendiste en tanto tu propiedad? Sí, en tanto. ¿Qué acaso teniendo el dinero en tu mano no era tuyo? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de codicia para mentirle al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento el hombre cayó muerto a los pies del apóstol Pedro. Como 3 horas después, diga después de mí, milagro, milagro. Como 3 horas después, diga. Otra vez, como 3 horas después. ¿Por qué? Porque los chismes corren de volada. 3 horas. Y nadie le fue a decir a su esposa que su esposo había caído muerto a los pies de Pedro. Era tal el nivel de temor de Dios en la iglesia que no había chismosos. No había chismosos. Cuando usted anda de chismoso, usted no está adorando a Dios. Usted está mostrando que no tiene temor de Dios. No diga amén, diga ay. 3 horas. Y nadie fue a avisar nada. Entonces llegó la mujer, ya había ido a comprarse algunas ropitas, algunos zapatitos. Y ella pensaba, no, ahora que yo me presente delante del apóstol Pedro y después de haber recibido ese jugoso diezmo, porque no seguido se reciben diezmos de 6 cifras, ella creyendo que él le iba a presentar una alfombra roja, llega con él y el apóstol le dice, oye, ¿tú y tu esposo vendieron en tanto el terreno? Y ella confirmó, sí, en tanto.
Y él le dice lo mismo. No han mentido a los hombres, sino a Dios. He ahí los pies de los muchachos que acaban de ir a enterrar a tu esposo y ahora te llevarán a ti. ¡Pum! Cae muerta a los pies del apóstol Pedro. Todo por unas monedas. Pero más que las monedas, era su actitud de no querer adorar a Dios según Él merece. Pues qué importante, amados hermanos, es que no nos limitemos al hecho de yo quiero ser un adorador. Ay, qué bonito. Sí, yo soy un adorador. No, entienda todo lo que implica adorar. Y es partir del hecho, del entendimiento de que yo soy un sacerdote que oficia delante de Dios. ¿Y qué oficio? Adoración. Toda mi vida es adoración. No son los cantos. Mis decisiones son adoración. Aún la manera en la cual yo administro mis recursos es adoración. La manera en la cual yo me relaciono con la gente es adoración. El testimonio que yo doy a los inconversos es adoración. El testimonio que yo doy entre creyentes es adoración. Adoración implica muchas cosas. Y por eso es tan importante considerar lo que la palabra del Señor nos enseña allí en Levítico. Y dice: cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, cuando ustedes como sacerdotes presenten delante de Dios su adoración, háganlo de tal manera que les sea aceptada. No estamos actuando, ni deberíamos actuar con desdén. Debemos aprender a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque adorar implica darle a Dios lo mejor de nosotros. Diga después de mí: adoración es la más grande expresión de sacrificio personal. La viuda que recibió a Elías, en su humillación, adoró a Dios y Dios la bendijo. Es importante que entendamos que la adoración que es aceptada por Dios es aquella que es el resultado de un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. Por eso es tan importante que cuando usted está cantando, usted esté consciente de lo que está haciendo y busque profundizar en intimidad espiritual, emocional, mental y física con el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros a lo más que llegamos es a tener un encuentro con Dios físico, que se acaba cuando inicia la predicación, porque mientras cantamos estamos bien despiertitos. Pero nada más nos toca escuchar a Dios y entonces comenzamos a tener visiones. ¿Sabe? Usted debe de forzar a su naturaleza a hacer lo que se requiera para honrar a Dios. Lo que usted está haciendo allí, si su actitud es la correcta, si está teniendo una actitud proactiva de recibir, de analizar, de juzgar a través de las Escrituras lo que se nos está diciendo, usted está adorando en su lugar. Cuando usted está tomando notas, porque a usted le interesa tener una referencia que le ayude a su crecimiento espiritual, usted está adorando al Señor. Incluso el apóstol Pablo expresa que cuando comemos, lo hacemos para Cristo. Es una forma de adoración. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Toda nuestra vida debería ser una expresión de adoración. Vean lo que enseña el apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Vea qué hermoso. El apóstol Pablo dice:
Si ustedes han de desempeñar un ministerio delante de Dios, deben de entender que lo pueden hacer por su misericordia. No es porque ustedes sean muy buenos, no es porque ustedes sean muy espirituales, no es porque ustedes sean mejores, es porque Dios ha sido bueno. Y dice él, en respuesta a esa misericordia, les ruego, diga después de mí, les ruego. En la epístola del apóstol Pablo a Filemón hay un dato muy interesante que me llama la atención, y es que Pablo le escribe a Filemón solicitándole que reciba a Onésimo, y le dice, podría obligarte a hacerlo, pero prefiero rogártelo en el nombre del amor. Fíjense qué interesante. Porque nuevamente Pablo, siendo apóstol y autoridad dentro de la iglesia, no les obliga a los creyentes a hacer lo que tienen que hacer, ejercer su sacerdocio y su servicio vertical. Él se los ruega, porque sabe que si lo hacen, van a obtener un beneficio directamente de parte de Dios. Entonces vean lo que dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, vea, adoración espiritual. Lo espiritual no es intangible. Lo espiritual es tangible en otro plano. En el plano de Dios es tangible. Lo que tú le estás ofreciendo, Dios lo recibe con agrado. Dios percibe su aroma. Dios abraza ese sacrificio. Dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando la Escritura enfatiza cuerpo, implica todo lo que tiene y todo lo que es. No es solamente esta materia. Es decir, que nosotros debemos de ejercer gobierno sobre nuestra naturaleza para que todo lo que somos y todo lo que tenemos opere en una sola dirección, agradar a Dios. Es entonces que nuestro sacrificio se convierte en una ofrenda de olor grato delante de Dios. Y ese sacrificio debe de ser vivo, santo y agradable a Dios. Se lo resumo rápidamente. Un sacrificio vivo implica una relación íntima con Jesús. Recuerde que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Santo. Dile a la persona que tienes a tu lado, lamento decirte lo siguiente, pero a los ojos de Dios no eres bueno, no eres santo. Y me duele decirte que no importa cuánto te esfuerces, jamás podrás producir santidad. ¿Por qué le digo esto? Porque hay por allí muchos religiosos que piensan que mientras más se repriman, más santos son. Y luego utilizan su medida para juzgar la vida de otros. Y esto, amados hermanos, no nos habla de espiritualidad, nos habla de religiosidad y legalismo. Usted es una persona mala, no es bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. No nos gusta que nos digan que no somos buenos. Todo lo que hacemos en muchos casos, de acuerdo a nuestra madurez intelectual y emocional, girará en torno a tratar de agradar a otros.
que hablen bien de mí. Pero la realidad, amados hermanos, es que deberíamos buscar agradar a Dios. Entonces, si en nosotros no hay nada bueno y nuestro corazón está continuo inclinándose hacia el pecado, ¿cómo le hacemos para ser santos? Pues nos conectamos a la fuente de santidad. La fuente de santidad es el Espíritu de Cristo. Diga después de mí, el Espíritu Santo. Esto le va a sonar a blasfemia, pero sígale. El Espíritu Santo no practica la santidad. Él es santo. Nosotros hemos sido llamados al participar de su santidad a practicar la santidad, porque no somos santos, tenemos que estarla ejercitando, pero Él es santo, sublime en santidad. Él habita en la luz inaccesible, donde no hay sombra ni signo de variación. Él es santo. Y eso es maravilloso porque Él no practica la santidad, Él es santo, Él es puro. Eso es maravilloso, y que usted lo entienda es movernos en otro nivel de entendimiento. Yo sí tengo que practicar la santidad porque no soy bueno. Pero cuando me acerco a Él y me impregna de su santidad, mi corazón y mi mente comienzan a cambiar. Y entonces yo tengo que poner en práctica lo que ese encuentro ha dejado como una semilla en mi interior. Pero Él es la fuente de la santidad. No es tu disciplina, no es tu esfuerzo, no es tu religión. Es comunión con el Espíritu de Cristo. Y luego nos dice que ese sacrificio debe no solamente de contar con esos dos elementos, vivo y santo, sino que debe de ser, además de todo, agradable a Dios. Debe de cumplir con el estándar de calidad. Debe de ser grato. Lo que hagas, entiende que lo haces desde tu posición sacerdotal, la cual te implica continuamente estar ofreciendo sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Toda tu vida es adoración. No solo es lo que cantamos, es todo lo que hacemos. Hasta cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, estamos adorando. Cuando estamos entablando una negociación matrimonial, estamos adorando. Si se te sale el insulto, si se te sale la humillación, si se te sale el sobajar y no validar las emociones de tu cónyuge, ya no estás adorando. Todo es adoración. Porque tú no te quitas tu ropaje de sacerdote. Tú no dejas de ser hijo cuando vas al mercado. Tú no dejas de ser hijo de Dios cuando te subes al vagón del metro. Tú no dejas de ser hijo de Dios cuando estás realizando tus compras. No solo hay una marca de la sangre sobre de ti. No solamente está la marca del aceite sobre de ti. Está el ropaje de una nueva naturaleza creada en Cristo Jesús en verdadera justicia y santidad. ¿Qué significa? Que ese nuevo ropaje apunta a tu sacerdocio. ¿Sí me están siguiendo? Si no, los voy a poner a leer todo el Pentateuco y después varias veces Hebreos. Que es importante que lo entendamos. Ese es el ministerio más sublime, conectarme con Dios a través de la adoración. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya no habrá más apóstoles, no se van a necesitar. En la eternidad ya no voy a ser pastor, ya no ejerceré ningún ministerio de gobierno, pero podré seguir adorando, porque delante de Dios seguiré siendo su hijo y también un sacerdote. Porque el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no tiene principio y no tiene final. Y eso es hermoso. Ese es el ministerio más sublime. Y tenemos que aprender a darle a Dios ofrendas de calidad.
Tenemos que atrevernos a presentar delante de Dios lo primero y lo mejor, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice la Escritura que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, diga después de mí, los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque hay falsos adoradores. Hay adoradores piratas. Y ahorita le voy a dar un ejemplo más adelante. Pero los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que lo involucrarán todo. No solamente sus emociones, no solo su mente. Exponen su alma, exponen su cuerpo, exponen todo lo que son y todo cuanto tienen delante de Dios y lo ofrecen. Muchas personas caen en la trampa de decir, es que todo es de Dios, que lo tome. No hemos entendido el poder de ofrecer a Dios. Hay poder cuando tú ofreces a Dios aquello que para ti es valioso, es significativo. Y no podemos simplemente conformarnos con el hecho de decirles que sabemos que es de Él y Él también lo sabe. Ofréceselo. Tú estás en funciones. Tú eres un sacerdote en funciones. Entiéndelo. No estás en tu año sabático. Estás en funciones desde el momento en el cual Cristo vino a habitar en tu corazón por el Espíritu del Señor. Desde ese momento estás en funciones. ¿Cómo es tu adoración delante de Dios? Ay, pastor, pues yo me conformo con servir a Dios en un área de servicio. En todo lo demás, pues no obedezco, ¿verdad? Pero ejerzo mi servicio. No, hermano. Te estás privando de lo mejor. ¿Qué es lo mejor, pastor? Llegar a la humillación. Llega a la humillación. Porque cuando llegues a la humillación de tu carne, Él será exaltado. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Mire, considere lo siguiente. Adorar es dar. Diga después de mí, adorar es dar. Otra vez, adorar es dar. Dile al que tienes a tu lado, adorar es dar. Y si no te gusta dar, no puedes adorar. No al menos al Dios al que yo sirvo. Porque para mí, la Biblia enseña que adorar es dar. Adorar es dar. Y no es dar selectivamente. Es rendirlo todo. Ahí está la humillación. Y tenemos que buscar, más que la exaltación, la humillación. Un cristiano maduro no busca la exaltación, corre tras la humillación. La humillación delante de Dios, el quebrantamiento delante de Dios. Necesitamos eso. Amén. Adorar es dar, es entregar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros recursos a Dios, con el fin de honrarle según Él merece. Para los que no han escuchado esto, lo repito. Podemos darle a Dios de dos formas. Según nosotros queremos y podemos, o según Él merece. Si tú le das a Dios según tú quieres y puedes, tú no lo estás honrando, ni te engañes. Porque le estás dando de lo que te sobra. Porque todo lo que damos según queremos y podemos está dentro de nuestra zona de confort. No nos afecta a hacerlo. Pero cuando tú descubres aquello de lo cual Él es digno y entonces decides dárselo, tu carne se resistirá y dirá, es demasiado. Prueba de esto, cuando Jesús estaba con sus discípulos en una cena y llegó una mujer y rompió un frasco de alabastro a sus pies. ¿Qué dijo Judas?
ni daba, pero ¿qué dijo? ¡Qué desperdicio! Así va a responder tu carne cuando tú le digas a tu carne: estoy proponiendo honrar a Dios con mis diezmos, honestos, leales, fieles, y ser generoso en mis ofrendas, y utilizar lo que resta para ayudar y bendecir a otros, porque aún mis recursos estoy consciente que no son míos, son de Él. Tu carne dirá: te has vuelto loco. ¿Y qué va a ser de tus responsabilidades? ¿Y qué va a ser de tus obligaciones? ¿Y qué va a ser de todo lo que te has comprometido a hacer? Y tu carne te va a hablar de tu realidad, y es ahí donde tú tienes que tomar una decisión. O lo honras con lo que quieres y puedes, que no es honrar, o realmente lo honras con lo que Él merece. Habrá mucha incomodidad en nosotros, pero hacerlo trasciende a la obediencia y nos lleva a la humillación. Hay una expresión en la Escritura que me encanta, porque es Jesús hablando con el apóstol Pedro, y Él le dice: cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Es decir, cuando tú vives en Cristo, pero eres inmaduro, haces lo que se te pega la gana. Si quieres diezmas, si quieres no lo haces, si quieres solo sirves, si quieres no sirves, si quieres criticas, si no quieres no lo haces, si quieres asistes, si no quieres no lo haces. Eres un inmaduro. Pero cuando has trascendido en la fe, cuando llegas a un nivel de madurez, es otro el que te viste y te lleva a donde no quieres ir. Y entonces ya el caminar cristiano se convierte en transitar una ruta de humillación constante de mi carne. Si tu cristianismo te tiene muy satisfecho, tu cristianismo no es trascendente. El cristianismo que vale la pena vivir es el cristianismo que nos humilla delante de Dios. Y, amados hermanos, para poder honrarle, tú tienes que salir de tu zona de confort. Adorar es dar, es entregar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros recursos a Dios con el fin de honrarle según Él merece. Entendiendo que adorar implica una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Pues la de ser constantes, la de ser congruentes. La de ser consistentes en nuestra adoración. La de darle a Dios lo primero y lo mejor. No levante su mano, pero si usted no tiene el hábito de darle a Dios lo primero y lo mejor, usted está cometiendo un error. No levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen ese hábito de darle a Dios lo primero y lo mejor? Esto no nos surge una quincena sí y otra no. Tiene que convertirse en un hábito. Tenemos que interiorizar el concepto. Y de todo lo que yo recibo, de todo lo que yo obtengo, como fruto de mi esfuerzo, yo tengo que apartar lo primero y lo mejor para Dios. Porque Él se lo merece. Si yo solo le voy a dar lo que quiero y lo que puedo, nunca va a haber para Él. Pero aparto lo primero y lo mejor confiando en que veré cumplida su promesa que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Escritura enfatiza que el que da con generosidad, siempre hay abundancia en su casa. Pero el que es tacaño, ni sus deudas paga. Usted no diezma para quedar bien conmigo, usted no ofrenda para quedar bien conmigo. Usted lo hace para honrar a Dios. Amén. Entonces,
Presentarnos delante de Dios como sacerdotes y poder ofrecer delante de Él un sacrificio implica para nosotros una gran responsabilidad, en la cual no solo rendimos todo lo que somos y tenemos, sino que al hacerlo participamos del privilegio de acercarnos a Dios. Ese es un gran privilegio. Acercarnos a Dios. ¿Cuál para usted es el presidente más poderoso del mundo? Hombre. Algunos de ustedes tendrían como candidatos al presidente de la China, algunos al presidente de Rusia y algunos otros al norteamericano Donald Trump. Tomemos el ejemplo de Donald Trump. Él tiene un hijo. Para usted sería un privilegio ser invitado a la Casa Blanca. Pero él se pasea allí como en su casa. Tenemos que armarnos de esa mentalidad. No solo soy hijo, soy un funcionario del reino y estoy en funciones. Soy un sacerdote de Dios y ofrezco servicio y adoración a aquel que es digno y a aquel que me salvó. La adoración, amados hermanos, debe ser genuina y sincera. Es decir, debe de ser fruto de una relación vigente con Dios y apoyada en la palabra que Dios enseña. No hablamos de sensualismos. Muchas iglesias están cayendo en expresiones de pseudoadoración, que es más la expresión carnal de sensualidad que una expresión espiritual que agrade a Dios. No se trata de ver quién canta más bonito, porque es igual de carnal, ni tampoco quién tiene una voz más profunda o más grave o más fuerte, porque ese es otro ejemplo de carnalidad. Tiene que ser una adoración genuina, real, verdadera, donde haya conexión. Usted se conectó al cielo hace unos minutos cuando tuvimos nuestro tiempo de alabanza y adoración. ¿Pudo sentir a Dios? ¿Se entregó? Porque si no lo hizo, perdió el tiempo. Perdió la oportunidad. Porque adoración no es solamente estar cantando y sentir bonito. Es humillarme para tocar el trono de Dios. Es intimar con Dios y que yo pueda ser quebrantado por Él. La adoración es exclusiva de un sacerdocio escogido. No cualquiera puede adorar. Diga después de mí, no cualquiera puede adorar. Si entendemos lo que es la verdadera adoración, no cualquiera puede adorar. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran, pero adoran en ignorancia. Su adoración no trasciende. Nosotros, los judíos, adoramos con conocimiento de causa, pero sin involucrar el corazón. Por eso el profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero viene la hora, y ha llegado ya, en que Dios levantará una generación de verdaderos adoradores, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, no según pueden, no según quieren, sino según Él merece. Esos hombres que no les interesa trascender a su obediencia y llegar a la humillación, esas mujeres que quieren estar a los pies del Señor, aprovechando cada momento junto a Él. ¿Usted cree que María era una señorita floja? A los ojos de Marta, María se estaba aprovechando de que Jesús estuviera en la casa para no ayudarle. Si no fuera así, ella se hubiera dirigido a María, pero se dirigió a Jesús. Dile que me ayude. No le dijo, ay Señor, déjame darte, como algunas mamás me dirían, ¿verdad? Ay pastor, déjame darte alguna queja de mi hijo. Tiene como 3 semanas que no tiende su cama. No fue el caso.
Marta le está diciendo a Jesús, dile que me ayude. Estaba acostumbrada a que le ayudara, pero ahora las cosas estaban saliendo un poco diferentes. Pero no es que hubiera en María una mala actitud y Jesús lo confirma. Ella estaba queriendo aprovechar al máximo el tiempo. Y Jesús dice, ella ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Algunos de nosotros estamos en el tiempo de alabanza y adoración pensando en el calor, pensando en que al rato tengo muchas cosas que hacer, mucho que lavar, mucho que planchar o mucho que cocinar. Al rato es el partido de mi equipo que nunca gana, pero de todos modos quiero verlo. Y en lugar de que nosotros, amados hermanos, estemos aprovechando el tiempo al máximo, rindiendo nuestro corazón, humillándonos delante de Dios, no solo cantando cantos, entregando el corazón, nos quedamos a la orilla. Necesitamos ir a más. No de todos es la adoración. Y me refiero a que aquellos que no son hijos no pueden adorar. Porque o lo hacen en la ignorancia o lo hacen en un conocimiento superficial, pero no pueden ejercer el sacerdocio que solo nos es dado cuando hay conexión. Recuerden lo que dijo el apóstol Pedro. Al acercarse a Él también ustedes son semejantes a Él. ¿Comprende? El domingo de Ramos, mucha gente, al ver a Jesús montado en un burrito, tomó palmas en sus manos y comenzó a adorar, y lo pongo entre comillas. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! 8 días después, eran los mismos que estaban gritando, crucifícale. ¿Qué tipo de adoración es esa? Si tú vienes el día domingo y quieres desgarrarte los vestidos, pero el día lunes o martes ya estás maldiciendo. ¿No dice acaso el apóstol Santiago que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada? ¿Con la misma boca con la que bendices a Dios, maldices a tus semejantes? Y añade el apóstol Santiago, amados, esto no puede ser así. Amén. Por esto es que la adoración es más que canciones y rostros demudados. A ver, ponga cara de adorador. ¿Quién nos enseñó eso? ¿De qué periodo del arte viene eso? Es que la pastora estudió eso, sabe. Dice que del barroco allá, si no, ya se quemó internacionalmente. Pero si usted ve las pinturas, ¿cómo presentan al Cristo? Siempre afligido, siempre triste. Y yo creo que de allí llegó la influencia, ¿verdad? Y decimos, es que para adorar uno tiene que demudar el rostro. Jesús dijo, cuando ayunes, báñate, perfúmate, peínate y que te vean sonriente para que tu humillación solo la pueda ver Dios. Que cuando usted adore, si se le salen las lágrimas, si expresa algún llanto, sea porque su alma ya no puede contenerlo más. Pero si es solo algo que pasa en lo físico, usted no está tocando lo espiritual y se está perdiendo de un gran encuentro con Dios. Amén. Un verdadero adorador. Algunos puntos rápidos. ¿Ya se cansó? Ok. Un verdadero adorador. Número 1, sabe a quién adora. Vuelvo al caso de la samaritana. Los samaritanos adoraban, pero no sabían ni lo que hacían. Usted puede meter aquí a una persona que no conoce de Dios, que nunca ha escuchado de Jesús, y decirle, canta esta linda canción. Señor, yo quiero construir
una habitación y vivir junto a ti. Pero no tiene sentido. Al final te va a preguntar, ay, qué bonita está, ¿a quién se le escribiste? Un adorador sabe a quién adora. 2, la adoración del que adora no está condicionada por cómo se siente. Oye, hermano, hoy no te vi cantar. Es que fíjese que tengo muchos problemas, ¿sí? Lo único que quiero es que ya no puedo con mi vida. Sin importar qué tan difícil pueda ser, adora. El ejemplo está en Job. Lo perdió todo. Acababa de morir su familia. Sus finanzas iban mal. Y para colmo, tiene 3 amigos que ni lo conocen. Ay, yo le vi cara como de enojado, decía uno. No, yo le vi cara como de amargado. No, es que yo le conozco bastante bien y yo sé que cuando hizo ese gesto, lo hizo porque ya estaba cansado de la posición que tenía. De seguro la llaga le lastimaba. Oh, ¿de dónde sacaron todas esas historias? Lea Job y se va a dar cuenta que la gente tiende a hablar de lo que no conoce. Y aún con todo y eso, en medio de su crisis, este hombre se postró y adoró. Un verdadero adorador, no lo callas por tener problemas, por tener dificultades, por tener enfermedad, por sufrir duelos, por atravesar circunstancias diversas. A un adorador no lo callas. Él siempre va a buscar presentar delante de Dios un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Amén. Un adorador trae avivamiento al pueblo. Nuestra actitud al adorar se debe de contagiar. Escúchenlo. Ya nada más me queda una corista y los coros se fueron. Pero quiero que entienda algo. Las personas que están en la plataforma tienen que tener toda la actitud para impactar y motivar a la gente que está frente a ellos a hacer lo mismo que están haciendo. Hace algunos años conocí a algunos músicos profesionales y tuve la bendición de poder colaborar con ellos en una escuela cristiana. Ellos enseñaban música, yo enseñaba Biblia. Pero en nuestras charlas extramuros, llegaban ellos a compartirnos sus experiencias profesionales. Uno de ellos, guitarrista, comenzó a trabajar con Alejandra Guzmán. ¿Cuántos conocen a Alejandra Guzmán? Ok, creo que la mayoría conoce a Alejandra Guzmán. Los que no, les voy a vender el CD. No es cierto. Él comenzó a trabajar con Alejandra Guzmán y era su guitarrista. Y él nos cuenta que en una ocasión, en un ensayo, Alejandra Guzmán volteó a verlo y le dijo, oye, te siento muy rígido en la guitarra. Quiero que hagas algo diferente. Quiero que formes parte de lo que estamos haciendo para que la gente pueda percibir todo lo que hacemos y quiere involucrarse en lo que estamos haciendo. Él era cristiano. No sabía moverse en ese ambiente de secularidad. Ella continuó cantando su canción de ¡Ey, güera! Ya se la sabe usted. Y de repente de reojo lo volteé a ver y el hombre sigue rígido. Agarró una botella de agua, así como esta, y se la aventó y le dijo, lárgate, no me sirves. Lo despidió. Usted puede decir, ay pastor, pero usted no puede hacer eso porque usted ni siquiera nos paga. Es cierto, no les pago. Pero si ustedes no entienden lo que están haciendo, están sobrando en este lugar. Si no entendemos lo que estamos haciendo en las diferentes funciones que desarrollamos, estamos sobrando en ese lugar. No hay nada que pueda detener o limitar más el desarrollo de un ministerio que tener a la gente equivocada en lugares clave. Y si tú no estás demostrando que tienes la empatía como para presentarte delante de Dios y ofrecerle tu mejor adoración a Él,
estás en un lugar equivocado. Es que yo no sonrío porque a todos los enamoro. Ay, cálmense. O sea, mejor que me vean triste. La hermana Angustias. No, usted tiene que entender qué está haciendo. Y si no sabe fungir, diga, pónganme en otra área donde no me vean. Intercesión con la hermana Eva, vaya ahí. Ahí puede llorar y estar tan triste como quiera. Nadie le va a ver. Pero si usted está ocupando un lugar de privilegio, donde está representando la imagen de la iglesia y de lo que estamos haciendo, usted tiene que sonreír. A los edecanes se los he dicho 1000 veces y ellos lo hacen cada vez que se los he dicho. 1000 veces han sonreído. Y lo mismo en cada área. Tenemos siempre que ofrecerle a Dios lo mejor. ¿Entiende? Entonces, un verdadero adorador trae avivamiento al pueblo. No apaga el fuego. Yo venía bien contento, hermano, con ganas de alabar y adorar al Señor. No, yo estaba pensando, ojalá y hoy el Señor me permita cantarle esa de los enemigos de Jehová. Pero nada más vi al hermanito, a la hermanita y vamos, Señor, ¿dónde fue el velorio? ¿Traes avivamiento o lo apagas? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O nos sumamos para que esto sea una fiesta o no estorbes. Y lo hablo no solo en el equipo de alabanza, no solo en el staff de decanes, sino en todas las áreas. ¿Comprende? Un verdadero adorador, ¿se acuerdan de lo que mencioné de los serafines? Que con 2 alas volaban porque siempre hay la posibilidad de crecer en la presencia de Dios. Pues refiere a esto, va escalando y alcanzando nuevos niveles en el Señor. Cumple sus promesas a Dios. Para mí en la Escritura hay un hombre que se las mata a todos al cumplirle una promesa a Dios. Y su historia está en el libro de los Jueces. Y nada más para que usted se ubique, este hombre le hizo una promesa a Dios y le dijo, yo voy a hacer lo que tú me estás ordenando que haga. Y si tú en lo que me estás ordenando que haga me das la victoria, yo te prometo que la primera persona que cuando yo venga de celebrar la victoria salga a mi encuentro, te la voy a ofrecer en un sacrificio. ¿Cómo se llamaba ese juez? ¿Quién? Jefté. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos. Y cuando él venía, la persona que salió al son del pandero, celebrando la victoria de su papá, era su única hija, una señorita. Y cuando él la vio, hay una expresión brutal en la Escritura que dice, ¡ay, hijita mía! Me has provocado un dolor, el cual no lo puedo expresar. Y escuche, porque le hice promesa a Jehová y no puedo retractarme. ¿Qué le prometiste, papá? Que la primera persona que saliera a recibirme, yo la iba a sacrificar en honor a él. Y ella lloró y le dijo, déjame ir con las demás doncellas a pasar un tiempo de comunión y luego haz como le prometiste al Señor. Usted le promete al Señor cosas económicas y ni eso le cumple. ¿Cómo le va a cumplir que le entregue un hijo? Le promete al Señor ya no faltar, ya no, ahora sí ya me voy a congregar, Señor, te lo prometo. Y la pasión le dura 2 semanas. Un verdadero adorador cumple sus promesas a Dios.
Ahora, para adorar a Dios en espíritu y en verdad se debe involucrar el corazón, el alma y el espíritu, trascendiendo los rituales físicos y los lugares. Este no es el único lugar donde usted adora. Usted adora en la calle, usted adora en el súper, usted adora en el micro, usted adora en el metro, usted adora en el trabajo, usted adora donde quiera que esté. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Dios y no como para alguien más en este mundo. Amén. Entonces, es importante que usted entienda esta verdad, porque de esa verdad es que usted va a poder extraer todo aquello que le permita agradar a Dios. De eso se trata, agradar a Dios. No es agradarnos a nosotros mismos, es agradarlo a Él, porque Él es digno. ¿Lo entiende? Concluimos con este pasaje y es Hebreos capítulo 12, 28. Dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué implica el reino? Leímos Apocalipsis y el reino implica sacerdocios. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, es decir, y hemos sido consagrados como sacerdotes para Dios, debemos estar agradecidos con Él. Ahora, inspirados por esa gratitud, lea conmigo. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Es decir, no solo con conocimiento, no solo con emociones, no solo en la mente, no solo con mis recursos. Lo que hagas, hazlo buscando agradarle. Consciente de que Él lo merece. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado. Gracias, Dios, porque en tu infinita gracia, bondad, amor y misericordia, tú has sido con nosotros. Te ruego, Dios, que tu buen espíritu esté tocando nuestras vidas y que seamos todos instruidos por tu presencia para cada día poderte ofrecer un sacrificio agradable a ti y no un sacrificio de necios que ni siquiera saben lo que están haciendo. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a amarte y a entregarnos a ti en totalidad. Queremos ser verdaderos adoradores, hombres y mujeres que te amen y que te honren, más allá de lo que quieren y pueden. Déjanos llegar al punto de darte lo que tú mereces. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.